Bueno, pues soy Diana Taucedo, soy directora y montadora y soy gallega pero vivo en Barcelona desde hace bastante tiempo. Hoy he venido aquí a León al MUSAC, al grupo de diálogo, para exponer un poco metodología de trabajo, ciertas ideas en torno al cine y sobre todo al montaje, que es un poco bueno, el departamento, el lugar desde donde más suelo trabajar y desde el cual más me relaciono con el cine. Hemos estado compartiendo diversos fragmentos para descubrir o reflexionar cómo muchas veces empezamos a generar una idea, a encontrar una forma, a buscar todos aquellos elementos que puedan hacer atractivos, específicos, únicos, un proyecto cinematográfico. Además de todo esto, pues bueno, también hemos analizado, reflexionado en torno a qué significa ver una imagen, cómo verla, cómo nuestra mirada se construye también a partir de nuestra educación, el entorno en el que habitualmente vivimos o coexistimos con muchas otras cosas. Pero cuando nos dedicamos al cine, como esta mirada, como todo aquello que vemos en una imagen o no vemos, nos condiciona un poco a todos los procesos. Y para mí como montadora es una de mis grandes obsesiones, junto con muchas otras, cómo ver una imagen, cómo entenderla y cómo ponerla en relación con otras para saber qué ocurre en ese entre imágenes, que en el fondo es el montaje. Y hablábamos también de una cita de Bresson, donde él lo que decía era como que el cine no son tanto las imágenes sino las relaciones de las imágenes, y cómo en esas relaciones lo que siempre se cuela es la vida, y lo que debemos de encontrar como cineastas es la vida de la película. Además de esto, he venido a presentar también 30 Lumes, mi primera obra como directora. 30 Lumes la rodé muy cerquita de aquí, en Ocourel. Es una película que ha sido como creada o casi cocinada a fuego muy lento. He estado casi 5 años para terminarla, porque como montadora también compagino la dirección con muchos otros proyectos y he ido como poco a poco. Pero al mismo tiempo también ha sido un tiempo que me ha permitido pensar, reflexionar y buscar aquella película que yo verdaderamente deseaba encontrar en el Courel. Era una película que trascendía lo documental, lo observacional, toda esa vida que en cierta medida se está perdiendo, está desapareciendo, y con ciertos elementos que me parecían muy importantes, sobre todo la concepción del tiempo y de la muerte en esa zona, pero que casi directamente la podría extender a todo Galicia. Pues un poco desde cómo se entiende el tiempo y la muerte, pues empecé a construir un posible relato, una posible historia, con 4 niñas, pero sobre todo con una, con Alba, que al final se constituyó o acabó siendo la protagonista de 30 Lumes, que es una niña que con 13 años más o menos pues se relaciona con todo aquello que tiene a su alrededor desde un lugar muy curioso, preguntándose por qué el mundo un poco es como es, por qué se percibe como ella lo está percibiendo, y por lo tanto cuáles son las herencias, todas las tradiciones, eso normal, ¿no? que muchas veces aceptamos por vivir en un contexto determinado. Pues ella un poco lo pone en cuestión, o yo también lo he querido poner en cuestión en la película, analizando, viendo también como cosas de mi pasado en Galicia, ¿no? de mi infancia, de mi educación, y sobre todo al final acaba siendo una película que cuestiona nuestra forma de percibir el mundo y de entenderlo. Está encarnado en el personaje de Alba, pero para mí lo importante era un poco acercarme a esa pregunta, a esa incógnita que nos constituye, nos crea nuestra identidad, e incluso ir un poco más allá, cómo esos elementos, en el momento en el que pueden llegar a desaparecer, qué ocurre con esos pilares, ¿no? que nos sostienen, que nos identifican, y la película arranca por ahí, por la desaparición de Alba, y no deja de ser un poco como una metáfora o sí, una alegoría de otras cosas que quiero hablar.
Y bueno, la película ha tenido como un largo recorrido, yo la verdad que no me lo esperaba nunca, o sea, cuando empezábamos con el proyecto siempre, siempre especulábamos, ¿no? Qué película podríamos llegar a hacer, dónde se podría llegar a mostrar y nunca me esperaba, pues bueno, desde estrenar en la Berlinale a recorrer muchísimos países y ver que una historia tan local, o sea, y tan como pequeñita, ha podido llegar a tantos lugares y sobre todo que tantas personas desde países muy diferentes, casi todos pues me han comentado que ese Courel pues también es la Colombia rural, es la Bosnia rural o la Polonia rural, etcétera, o el Japón rural también. Y como eso, desde aquí, desde algo tan pequeñito, pues he podido conectar con tantas sensibilidades y culturas y países tan diferentes. Igual a esto solo sumar 30 lumes, porque este título es un título que normalmente a veces explico porque, bueno, muchas veces lume se entiende como con el sentido literal o el uso más habitual del término, que es fuego, pero en el Courel le llaman lume a una casa que tiene vida, que todavía está en activo, que resiste un poco a esa desaparición y esa muerte. De hecho, cuando llegas a alguna de estas aldeas y preguntas cuánta gente vive aquí, pues normalmente no te van a decir ni 3 personas ni 10, sino te van a decir los lumes, esas casas con ese fuego casi como interno. Y me pareció muy bonito poder usar ese nombre en el título y además 30, que son los 30 últimos niños que ya hay en el Courel. Bueno, de hecho ahora creo que ya hay 25, pero un poco también como ese espacio de resistencia que es la casa, pero al mismo tiempo esos niños que también son los que van a heredar, los que van a continuar con la vida en este lugar. Para mí fue vital relacionarme con la poesía de Uxío Noboneira, porque es un poeta del Courel, es como una gran referencia, y me gustó mucho leer, por ejemplo, la obra Os Eidos, porque de repente ahí empecé como a descubrir todo un imaginario, una sensibilidad que él también tenía y una forma de ver todos esos paisajes, esas aldeas, pero también pues la nieve, la lluvia o el frío, desde un lugar como muy amplio, en el sentido que lees una poesía de Uxío y yo siento que estoy leyendo a través de los tiempos, o sea, que el pasado está aquí y el futuro, que también puede como colarse en este presente, conforman como una especie de amalgama como muy fuerte. De hecho, él a veces definía el Courel como un iceberg y a mí esa idea como que siempre me fascinó, porque bueno, del iceberg solo vemos lo que está arriba, ¿no? Como ese pedacito pequeñito, y lo más potente o lo sólido del iceberg es todo lo que queda debajo, lo que queda oculto. Por lo tanto, para mí como cineasta, intentar acercarme al Courel desde todo ese imaginario que Uxío me abrió, pero al mismo tiempo intentar desde un dispositivo que rueda lo visible, lo matérico, intentar grabar y bueno, hacer visible todo aquello oculto, me colocaba ante un reto que me interesaba mucho. Porque bueno, como cineasta, pues hablar de todo aquello que no tiene forma pasa porque tú tengas que darle una forma, ¿no? O conseguir, igual desde emociones, desde otros elementos, pues construir también una forma. Y en el fondo era hablar del tema que quería hablar, también de todo aquello invisible, de esos muertos, de ese pasado, de todas esas herencias que a veces son inmatéricas, pero que nos condicionan, que están aquí y que son muy presentes. Otras referencias con las que a veces trabajo a nivel de cineastas, me gusta mucho el cine de Naomi Kawase, pero sobre todo su obra más previa, no tanto las últimas ficciones o lo último que ha estado haciendo casi en los últimos 10 años, porque Naomi se relacionaba mucho con aquello que tenía a su alrededor, con aquello cotidiano, con lo familiar, con lo próximo, y a partir de ahí, o sea, cómo de esa vida, de eso conocido, generabas una película. Toda la sensibilidad que tiene a la hora de acercarse a aquello que filma, bueno, etcétera. O sea, había como muchas cosas ahí que yo cuando veía sus películas sentía como una gran pulsión de decir, es que creo que eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces siempre he tenido como a Naomi Kawase como referente, pero hay muchos otros cineastas, desde Chantal Akerman, por ejemplo, que también desde otro lugar, pero me gusta mucho esa primera persona, ¿no? con la que siempre se ha relacionado
un poco con la vida y con el cine, pues también han sido como una inspiración enorme. Bueno, y muchos otros que siempre han estado ahí, pero muy vinculados justo a este cine en primera persona, a relatos más que se mueven entre el documental y la ficción, y cineastas que exploran mucho con el medio y con la forma para hacer eso, muy únicas sus películas. Con Lara Vilanova, la directora de fotografía, decidimos cómo trabajar una cámara muy, muy corpórea, o sea, que se sintiese mucho, porque justamente quería que se encarnase la vivencia del espectador a través de algo como muy, muy táctil, ¿no? Y para mí la cámara era, bueno, ese espacio entre medios que pasaba por el mismo cuerpo de Lara, a nivel de cómo conseguía relacionarse y cuáles eran las distancias que nos marcábamos con aquello que filmábamos. Entonces, por ejemplo, la elección de una cámara en mano para que siempre tuviera como ese movimiento, como esa no estabilidad que te da como un trípode o otras formas de operar, lo veíamos imprescindible. Y al mismo tiempo también Lara se tenía que relacionar mucho con aquello que filmaba a partir de distancias cortas. Decidimos también que íbamos a utilizar como grandes angulares, aunque nos deformasen a veces la imagen, porque los angulares nos obligaban a que si nos teníamos que acercar a las cosas o queríamos hacer planos cortos, debíamos de generar una distancia muy corta, debíamos de estar muy próximas. Y a mí eso me interesaba profundamente porque el espacio con el que tú filmas o el espacio que se queda como acotado entre la cámara y aquello que filmas marca también como una especie de energía, de impronta que queda en las imágenes. Y un poco, pues eso, decidimos la cámara en mano, el angular y estar próximas, que eso iba a llevar a que esa presencia de esa cámara siempre fuera muy latente. Pero cuando empezamos a descubrir que la película la íbamos a hacer a través de la mirada de Alba, y esa Alba que ha podido desaparecer en un momento determinado de la película y podía casi como encarnar el cuerpo de la cámara, nos pareció como muy pertinente, o sea, incluso como reforzarlo, obviarlo, incluso en momentos como subrayarlo, porque bueno, hay momentos que dejo pues movimientos de cámara que normalmente como editora o al uso pues los podrías cortar porque no serían académicamente correctos, pues los dejábamos a propósito para justo enfatizar esa presencia, ¿no? Ahora estoy con varios proyectos entre manos, de hecho tengo dos así como bastante ahí avanzados. Uno está vinculado con mi padre, es un proyecto que he iniciado como ahora hace 2 años y algo, en el cual pues me embarqué literalmente con él, él es capitán de barco, pesquero, bueno, ha estado como por muchísimos caladeros del mundo y ahora sus últimos años llevaba trabajando en el sur de Argentina, en la Patagonia. Entonces, bueno, me fui ahí, me embarqué con él y bueno, rodamos ya parte de la película. Ahora, bueno, quisiera incorporar algunas cosas más en Galicia, pero estoy con ese proyecto donde lo que más busco es acercarme a la figura de mi padre, una figura que ha sido en parte desconocida y ausente porque se ha pasado toda su vida embarcado, o sea, no, estaba muy poco con nosotras en Galicia y lo sentí como una necesidad así enorme de acercarme, de conocerle, de ver también como cuál es esa vida en alta mar, esa vida durísima de los hombres de mar. Y bueno, con eso estoy. Y luego también estoy con otro proyecto de un músico armenio que bueno, fue como una especie de Beatle en la Unión Soviética, pero de música clásica, y con el cual queremos hacer un proyecto así como bastante loco, en el sentido de generar una especie de road movie con él, porque bueno, ha sido un músico que ha tocado en cientos y cientos de lugares en todo el mundo y del cual, bueno, él siempre se dice que a sí mismo que ha cumplido todos sus sueños a sus 77 años y me parece, bueno, una premisa alucinante, alguien que con 77 años dice que ha cumplido todos sus sueños menos uno, que es tocar en el espacio. Entonces, bueno, ahí queremos emprender un poco como ese viaje, ese gran viaje de lograr hacer que su música o él pueda tocar en el espacio.